Bien, gracias Gustavo, mucho gusto, contenta de estar compartiendo y de estarles escuchando en todo el programa. Yo creo que es una muy buena noticia esta asunción del feminismo por parte de Claxo. Es una gran contribución a acercar distintas dimensiones de gente preocupada y agrupada por cómo mejorar la vida en nuestras sociedades. Claxo más del lado de la academia y los movimientos feministas, que también tienen una dimensión académica, pero creo que esta aproximación al feminismo es una muy buena noticia para tanto para Claxo como para los movimientos feministas. Así que muchas Sí, gracias. así es, Morena, y el trabajo en el proyecto de trabajo de las plataformas para el diálogo social, que intenta trabajar y avanza sobre cómo la academia, los movimientos sociales, los decisores y las decisoras de políticas públicas, digo, con esa triada, todo parece volverse mucho más potente en el sentido de lo transformador que pueden ser muchas cosas. Pero Morena, te llevo, si te parece, hablar un poco, después escuchamos a Gina en un contexto histórico, ¿no? En un acercamiento de lo que fue pasando, esa conexión profunda con las realidades de cada uno de esos momentos, digo, porque me conecté con los 80, me conecté con los 90, me conecté con los 2000 y viendo cómo todo eso iba teniendo también una identidad en las calles, en los lugares, en las sociedades. Bueno, después de esa trayectoria, ¿cuál es el planteo hacia esta nueva edición del EFLAC en la edición número 15? Bueno, el 15º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se va a realizar 3 años más tarde de lo que estaba previsto, porque estaba previsto para el 2020 y debido a la pandemia del COVID tuvimos que suspender. Hicimos consultas. Nosotras desde El Salvador tenemos claridad que somos la comisión organizadora, que asumimos una responsabilidad, pero que el encuentro es feminista, es latinoamericano y es del Caribe. Y desde esta cintura del continente, desde esta cintura de la Via Yala, nosotras consideramos que es trascendental que este 15º encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe se realice aquí. Porque justamente en esa trayectoria que comentaba Gina, en este momento en toda nuestra región estamos viviendo momentos que amenazan retrocesos de reconocimiento formal, pero también de vidas reales, de poder realizar y que garanticen los derechos de las mujeres y los derechos de aquellas poblaciones que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y en este marco, Centroamérica es precisamente uno de los enclaves más autoritarios de la región. En esta cintura de América se concentran, por ejemplo, los países que penalizan de forma absoluta el aborto. Hay en República Dominicana, también tenemos Haití, pero aquí tenemos varios países. Se concentran pequeños o modelos de pequeños dictadores que hacen aprendizaje, que emulan procesos similares, y en ese sentido colocar la mirada, la reflexión feminista desde este lugar es muy importante para los movimientos feministas. En ese sentido, nosotras reconocemos que estamos hablando de feminismos, no de un feminismo, sino reconocemos la pluralidad. Hemos partido también de los avances, de las discusiones que se han hecho en los otros encuentros. Como hemos tenido tiempo para preparar este encuentro, hemos hecho recorridos, hemos tomado las discusiones que hubieron en Uruguay, como el último FLAC que se ha realizado, y de ahí hemos partido para hacer una propuesta de contenidos, una propuesta metodológica, y hemos tomado también acuerdos. Por ejemplo, será un encuentro inclusivo,
Es decir, nosotras no hemos puesto a discusión si estas personas pueden entrar o no pueden entrar. Será un encuentro inclusivo con la definición feminista, será un encuentro inclusivo. Y es una decisión que lo que hemos hecho es retomar y respetar los acuerdos previos del movimiento feminista. Entonces, fíjate que realizamos también un preencuentro. Ahí estaban poniendo una imagen del preencuentro. Fue en el año pasado, en marzo del año pasado, cuando discutimos, veamos cómo hacemos para convocar a feministas de América Latina que hayan participado en otros encuentros feministas para poder preguntarle, ¿verdad? ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Estamos saliendo de una pandemia y la reafirmación en ese flag fue sí, hagámoslo en El Salvador y cuente con nosotras, discutimos también una aproximación a los contenidos y tomamos un acuerdo que ha sido importante, que fue la realización de un encuentro previo centroamericano, un encuentro feminista centroamericano. Entonces, el primer encuentro feminista centroamericano había sido en el 92, fue en Nicaragua, en Montelimar. A los 30 años logramos, pese a todas las dificultades de la región, hacer este encuentro en noviembre el año pasado. Entonces, estos dos momentos, el momento latinoamericano y el momento centroamericano, reafirmaron la decisión y ahora ya estamos a pocas semanas de realizarlo, estamos muy contentas. Como yo les digo a las compañeras porque me preguntan, ¿y cómo les va, Morena, en la preparación? Pues estamos bárbaras, les digo yo, no nos hemos peleado todavía. Tenemos tres espacios de preparación del encuentro. Hay una comisión organizadora nacional, que somos 19 mujeres. Hay una comisión consultiva regional, que hay alrededor de 22 compañeras de todos los países de América Latina que van opinando, que van apoyando, que sobre todo van, digamos, analizando. Les presentamos un análisis del contexto, un análisis de riesgos, un análisis de los contenidos también, y ellas han opinado. Y tenemos otro espacio más amplio que nosotras llamamos Todas Rumbo al EFLAC, que son integrantes de las comisiones. Entonces, estamos listas para recibir a las feministas de América Latina y el Caribe. Queremos hacer un esfuerzo importante y ahí pedimos a las compañeras del Caribe que se apunten, porque una de las preocupaciones ha sido que el Caribe, salvo cuando fue en el año 99 en República Dominicana, ha tenido poca presencia. Y entonces hay una compañera que se llama Sergia Galván, que nos ha presionado, increpado, animado, ha rogado, mujeres, pongan condiciones para que el Caribe venga, se exprese, asuman traducción simultánea, y hemos conseguido la colaboración para que en este encuentro va a haber traducción simultánea a 4 idiomas. Al portugués, para que las brasileras tengan posibilidades de traducción, al francés, por los países francófonos, al inglés y el castellano, pues, ¿verdad? Entonces va a ser un encuentro con esas condiciones y estamos trabajando mucho ya en la recta final, pero casi listas para recibirles. Morena, También, uh-huh. en este camino, si hay alguien que en este momento está viendo alguna retransmisión de esto y dice, bueno, ¿cómo puedo participar? Tienen que ingresar a la página web de FLAC, ¿no? Tienen que ingresar a la página web, tienen que preinscribirse. Hay una comisión muy eficiente en la inscripción. Quiero decirles que todo este trabajo es voluntario. Hay un grupo de compañeras que tiene divididos los países. Nos va diciendo casi cada 2 días, tantas inscritas, vamos subiendo, vamos subiendo. Se preinscribe y espera que le llegue un correo diciéndole hemos recibido su preinscripción. En este momento
hemos tenido una dificultad por toda esta época de controles financieros. Yo creo que no solo en El Salvador, pero aquí está siendo muy agudo, y es para recibir transferencias personales individuales. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar acuerdo con organizaciones de diferentes países para que ellas reciban el dinero de la inscripción y podamos hacer un acuerdo entre organización de aquí de El Salvador con esa organización para una transferencia colectiva. Pero también hemos tomado una decisión. Aquellas que estén preinscritas y no logren pagar su inscripción por transferencia bancaria, que se vengan, pero primero que manden su evidencia de que tiene pasaje, o sea que tenemos que tener garantía de que va a llegar, y con eso nosotras le aseguramos su espacio en el encuentro y aquí puede cancelar si no lo ha logrado hacer previamente. O sea, estamos asumiendo estas cosas para asegurar que nadie, por no haber pagado, no pueda llegar. Aquí lo resolvemos de Morena, esta manera, ¿sí? perfecto, ahí estamos viendo la página web y es lo que estamos navegando en este momento para que la gente pueda ingresar. Es muy simple, flag.org, y ahí Morena nos daba como los datos concretos. Morena, me gustaría poder llevarte a la situación en El Salvador, una situación que realmente a veces preocupa y mucho con respecto a la cantidad de dificultades, de restricciones, de quita de derechos que se da en el marco de la lucha de los feminismos, digo, por lo que ya sabemos de lo que es el gran trabajo que hacen los feminismos ahí por el tema del aborto, pero con un sector conservador que evidentemente sigue marcando la cancha, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la situación, Morena, en El Salvador con respecto a estas cuestiones de derechos tan básicos? A ver, hay una situación en la que se establece o se pretende establecer dicotomías entre usted que quiere estar segura o tener derechos. Mm. Esa es una dicotomía falsa, porque las personas queremos estar seguras y tenemos derechos también. Y hemos analizado la situación. Nosotras consideramos que hay condiciones para realizar el encuentro feminista en El Salvador. O sea, condiciones de seguridad, condiciones políticas. No es un escenario favorable a nivel institucional. Sin embargo, consideramos que hay márgenes de respeto a las reuniones, al derecho a reunión, y a ese margen de respeto vamos a apelar. Y te pongo un ejemplo. El año pasado, cuando habíamos convocado a esa reunión pre-FLAC, el día antes que llegaran las compañeras, ese día, es esta imagen que está poniendo ahorita, es ese encuentro, ese día inició el régimen de excepción, que es muy criticado en nuestro país y también en otros países de la región, y que tiene también otras lecturas que también es importante escuchar, la lectura de que la gente se siente segura ahora. Entonces, nosotras estuvimos valorando y decíamos, ¿qué pasa si vienen y no las dejan entrar? Entonces, nos fuimos, les dijimos, no nos quedemos solo en la especulación. Vamos a leer cuáles son las restricciones reales del régimen de excepción. Vamos a hacer consultas. Agarramos los teléfonos, dividimos todas y nos fuimos a hacer consultas porque no íbamos a ser irresponsables de llamar a las compañeras, y era un día antes, ya algunas incluso estaban abordando el avión. Y entonces hicimos las consultas y no hay restricción migratoria, se puede entrar. Y lo único que sí hicimos fue reforzar la presencia en el aeropuerto de compañeras con chalecos de defensoras de derechos humanos. Hablamos con la red de defensoras. No hubo necesidad de que actuaran, a todo el mundo le respetaron su ingreso. Entonces lo mismo hemos consultado ya también, y todo mundo que traiga su documentación,
en regla, lo que pasa en todos los países con los trámites migratorios, si se cumple eso, no va a haber ninguna dificultad. Tenemos también ya un acuerdo y contratos con el transporte para que del aeropuerto directamente les conduzcan a la sede del EFLAC, que va a ser un hotel en playa. Entonces allí, y consideramos que vamos a tener las mejores condiciones para realizar el EFLAC. Además, porque hemos logrado un acuerdo de exclusividad para nuestro encuentro. En ese sentido, bueno, Morena, preguntarte por último y agradeciéndoles a las dos enormemente por este encuentro. Digo, hablamos un poco de los desafíos con Gina. ¿Cuáles son los desafíos en Centroamérica con respecto a los feminismos o cuáles interpretas tú que son y que seguramente son los que tendrán mucho que ver con lo que suceda en noviembre? Claro, con los debates que van a haber. Tal Hemos cual. definido nosotras como tres grandes ejes. El primer eje tiene que ver con estos desafíos. Queremos provocar análisis para superar los retrocesos democráticos en clave feminista. Entonces, el primer desafío que enfrentamos son los retrocesos democráticos y los fundamentalismos también. Y en esto no solo se trata de la dimensión política, sino también los modelos económicos hegemónicos, la crítica a esos modelos hegemónicos, cómo impactan en la vida de las mujeres y qué propuestas de transformación construimos desde los feminismos. Y vinculado a esto está la necesidad de desarrollar, primero de dar a conocer lo que se ha hecho y de profundizar y desarrollar estrategias de protección integral feminista en escenarios tan difíciles para las personas que defienden derechos humanos y principalmente para las defensoras. Otro ámbito de desafío es cómo se respeta, cómo hacemos que se respeta, se reconozca primero el derecho a decidir de las mujeres, cómo aproximarnos a propuestas para que se reconozca el derecho al aborto como un derecho de acceso libre y legal en nuestras sociedades. Ese es otro ámbito de desafío. También, digamos, el reconocimiento a las disidencias sexogenéricas, a las sexualidades diversas y emancipatorias también. Lo que ya planteaba Gina de la relación cuerpo, tierra y territorio, las resistencias que hacemos y los avances que hemos hecho. Porque, por ejemplo, en El Salvador se ha logrado por luchas sociales que sea el primer país que tiene una legislación que prohíbe la minería metálica a cielo abierto. Esa legislación está amenazada en este momento, entonces es la relación entre la tierra, el territorio y los cuerpos también. Nos aproximamos también a cómo se están moviendo las violencias de género en estos contextos y cómo se mezclan con otras violencias, cómo se silencian y se invisibilizan. Y en este marco, pese a esas realidades, hay propuestas de ciudades feministas resistentes y resilientes que trabajan desde municipios, desde barrios, desde comunidades, desde colonias. Entonces, y luego están los debates internos en el movimiento feminista, ¿verdad? La autoconstrucción y la transformación, que son parte de la potencia feminista. Y ahí tenemos, por ejemplo, la necesidad de profundizar en los feminismos decoloniales, el antirracismo, la interseccionalidad, que también fue mencionada por Gina, la necesidad de reconocer la diversidad de feminismos, también las disonancias y los debates feministas, porque no vamos a negar que en este momento hay ámbitos de la realidad y posicionamientos que están siendo fuente de confrontación en los movimientos feministas y de conflictos, pues, pero también esas son las realidades que nos hacen crecer. Tenemos también
la necesidad de profundizar en la potencia y la autonomía feminista como claves para la emancipación. Y hay un desafío bien interesante que nos están planteando las compañeras artistas y trabajadoras de la cultura como un ámbito de transformación feminista y no solo de recreación, insisten ellas. Quieren que sea parte de los contenidos del EFLAC porque son en la práctica parte del activismo, como llaman las Claro. jóvenes. Entonces, esos son los debates. Hay una en la página web también, quiero decirles, van a encontrar un formulario para actividades autoconvocadas, se les llama, que allí se pueden inscribir todas las actividades, digamos, relacionadas con estos ejes o con los intereses de las organizaciones y de las personas que participen. Morena, agradecerte enormemente a vos y a Gina por este encuentro, por ayudarnos a reflexionar, por también traernos parte de esos debates, de esas discusiones tan fundamentales en la actualidad. Así que lo mejor para este encuentro, la edición número 15 del EFLAC. Volvemos a invitar a la gente, ahí figura abajo eflac.org. Sabemos que desde Claxo va a haber una participación seguramente bien concreta en el EFLAG, así que tendremos más repercusiones después de realizado para saber cómo fueron estos encuentros, cómo fueron estos debates y cuánto de esto puede nutrir otros debates, otros espacios en Latinoamérica. Así que Morena, muchísimas gracias por este encuentro. Muchas gracias y mucho gusto de estar aquí. Les esperamos. Darles la Gracias, Morena. bienvenida desde ya. Soñamos con ese momento de verles llegar y estamos seguras que esta vez no va a pasar lo que dijo Gina que pasó en el 93, que detuvieron a un montón de feministas en el aeropuerto hasta que ellas presionaron, cantaron, bailaron y las dejaron entrar. Esta vez no va a haber esa dificultad. Bienvenidas.